Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es doctor en medicina. Se formó, estudió, se capacitó en los Estados Unidos. Actualmente es uno de los neurólogos más prestigiosos del mundo. Su nombre es Conrado Stoll. Conrado, gracias, de verdad, un placer que estés aquí en Magistrales. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. La verdad, quiero saber cómo empezó esto. Llegar a ser uno de los profesionales en lo tuyo más importante del mundo tuvo que tener una génesis. ¿De chiquito qué querías? Por ejemplo, ¿qué querías ser de chiquito vos? No te quiero contradecir, pero no diría el más importante, la verdad. Porque realmente en medicina, en ciencia, no es el ranking del tenis que vos podés decir, sos el número 1 o el 15 o el 40. Pero sos uno de los más importantes, seguro, es trabajar, es dedicarte, es una buena formación y después producir ciencia, academia en base a esa formación. Con respecto a lo de chico, yo nací en Estados Unidos. Ajá. Eso puede haber tenido una influencia, una mitad de familia americana del lado de mi padre. Él creció allá y se estudió allá y se recibió allá. ¿Médico también tu papá? No, ingeniero aeronáutico. Ah, mira qué interesante, Sí, ingeniero aeronáutico. Mirá vos. Te digo eso porque tiene que tener una influencia en que mis abuelos vivían en Estados Unidos, yo de chico los fui a visitar varias veces. Y mi padre se fue muy chico de la Argentina, terminó el colegio en Estados Unidos, estudió ingeniería aeronáutica. En realidad quería construir barcos, pero como no había la carrera para ingeniero naval en la Universidad de Nueva York, dijo, ¿cuál hay? Bueno, para hacer aviones. Bueno, hagamos aviones. Ok, sí, aviones. Así perfecto. que se hizo ingeniero aeronáutico. Pero después volvió a Argentina. Por ahí le pasó algo parecido a mí, quiso volver. Mi madre, su mujer, es argentina, mendocina, y volvieron. Pero quiero creer que tiene influencia ese origen, y mi tío, el hermano de mi padre, siguió viviendo en Estados Unidos, sigue viviendo y es americano, digamos. Creció en Argentina hasta los 6 años y hoy en día, con 70 y algo cortos, vive en Estados Unidos, biólogo, y trabajó toda la vida allá. Creo que alguna influencia, digo, por lo de volver a Estados Unidos y haber hecho formación después allá, claro, aunque crecí en Buenos Aires. Ahora, pero cuando eras chiquitito, ¿vos te acordás que qué querías? Viste que todos los chicos en algún momento dicen, no sé, quiero ser bombero, actor, no sé, pintor. ¿Vos de chiquito, qué era lo que te tiraba a vos? Me gustaba la biología, desde lo obvio y lo básico que es en el colegio, hasta los trabajos en que la feria de ciencias del colegio siempre me encantaba, y hacer algún experimento. Me acuerdo de haber ido a la Facultad de Medicina, que aparte fue interesante porque me acuerdo tener miedo, porque fue en los 70, que fue una época algo difícil acá en Buenos Aires, y haber ido a averiguar algo para presentarlo en el colegio y entrar a una facultad que con los carteles, bueno, yo tendría 12, 13 años. Claro, y había una ambientología un poco amedrentante, digamos. Música puesta con marchas y etcétera. Bueno, era una época especial. Pero la biología, y si querés que diga algo un poco más exótico, la enología. Por un tema familiar. Mira vos. Yo iba mucho a Mendoza, donde hay mucha viña, claro, y vino, y me interesaba hacerlo. Me encantaba en el verano, me levantaba tempranísimo para cosechar. Y ver ese camión de uva y el procesamiento de cómo se llegaba de ese racimo de uva al vino que uno toma, me parecía interesante. Y bueno, por ahí atrás estaba el ingeniero enólogo, aunque predominó la parte biológica. Ajá. Te voy a hacer una unión, digo, viste que dicen ya desde hace bastante tiempo, dicho sea de paso, te pregunto si es verdad o mentira, que el vino tinto hace bien a la salud. Digo, vos como médico, ¿vos lo podés ratificar eso o es solamente hace bien a la salud, dicho sea de paso? No sé qué contestar. Me encanta decir no sé, seguido. Pero no querría contradecir a Favaloro, que creo que ha sido una de las personalidades médicas más destacadas del país y del mundo probablemente, y él defendía eso. Es verdad que hay un producto antioxidante potente, el resveratrol, en el alcohol. El alcohol en general, quizás en una concentración más en el vino tinto, pero hace pocos años en Chianti, en Italia, hicieron un estudio, Invecchiare in Chianti, envejecer en Chianti, y compararon gente que tomaba vino con gente del lugar que no tomaba nada de vino. Y la verdad es que la mortalidad cardiovascular, no hubo diferencia entre los que tomaban y los que no tomaban, y uno esperaría, la hipótesis es, bueno, si hay un producto en el vino, debería tener menos infarto o menos muerte vascular el que tomaba. Pero diseñar estos estudios es muy difícil, el número de personas que uno necesita, cómo controlar realmente la cantidad de alcohol, etcétera, etcétera. El punto importante es que
los antioxidantes que están en las comidas y bebidas son importantísimos para la vida, para la salud en general, para la salud vascular en especial, y por eso el famoso tema que los americanos han promovido mucho de los colores, o sea, comer frutas y verduras. Y nosotros por ahí no nos vamos a cambiar nuestra costumbre, pero en los chicos sabemos que la podemos cambiar. A un chico uno lo puede... La historia de que mi hijo de 2, 3, 8 años no come verduras depende de lo que yo les proponga claro. Y los acostumbre. Se hizo un estudio en una de esas cadenas de comida muy famosa de Estados Unidos en que a las hamburguesas durante varios meses les pusieron espinaca en vez de lechuga y los chicos las comieron felices y nunca ninguno se enteró que estaba comiendo espinaca en vez de lechuga. Que había un cambio ahí importante. Pero, a ver, pero antes de... Vos sos justamente... Sabés tanto de todo esto que quiero hacerte un montón de preguntas. Pero antes, volviendo a tu niñez, ¿cuándo decidiste que querías ser médico y en especial dedicarte al estudio, digamos, del cerebro, de las enfermedades del cerebro? ¿Cuándo fue que lo decidiste? ¿Cómo te diste cuenta? La respuesta práctica y por ahí decepcionante para vos es que fue cuando tenía que decidirme en el último año del colegio, pensé opciones y el colectivo que tomé me dejó en Paraguay y Junín, donde está la Facultad de Medicina. Claro, sí. Si me bajaba una parada después, era economía. Pero la freudiana podría ser que mi abuelo era periodista y muy joven, especialmente para lo que es hoy en día la expectativa de vida, murió y por una razón que nadie debería morir, ni en ese momento, que fue hace muchos años, ni hoy, que es por factores de riesgo de los que enferman las arterias, mal controlado. Él, yo deduzco retrospectivamente, estoy seguro, tenía hipertensión severa, no estaba tratado adecuadamente y bueno, y eso lastimó las arterias, el corazón, etcétera, y tuvo una muerte de lo que se llama casi súbita. Y pienso que puede, uno elabora, no lo he hecho, nunca... ¿Tenías buena relación con tu abuelo? ¿Tenías una relación estrecha? Más que muy buena. Él había vivido toda la vida muchos años, por eso mi padre creció en Estados Unidos, porque él era periodista y se tuvo que ir de la Argentina, y por eso mi tío y mi padre crecieron allá y yo nací allá, etcétera. Pero él volvió finalmente y los últimos años yo viví mucho con él y mientras iba al colegio. Pero pienso, con los años he reflexionado solo, no lo he hecho con un psiquiatra, debería, pero pienso que puede haber tenido que ver, haber hecho neurología y después el tema de las arterias tanto, alguna influencia debe haber habido de eso. Algo que te marcó ahí. Ahora, Conrado, qué interesante acabas de decir, bueno, debería haberlo hecho con un psiquiatra. ¿Uno puede autocurarse? ¿La mente se puede autocurar? Qué pregunta difícil. Debe tener que ver mucho con la personalidad de cada uno, y cuando digo personalidad, la psique de cada uno, que es la que hace cómo actúas. Para decírtelo muy básico, hay un enorme porcentaje de la gente que no escucha en el sentido más literal, ¿no? Entre oír y escuchar. Oyen lo que uno dicen, no lo escuchan y no se cuidan. Y es una persona educada, inteligente, etcétera, y sin embargo no hace las cosas más básicas que todos sabemos que hay que hacer para tener una vida buena en todo sentido. Hablo desde la relación general y esa calidad de vida, dada por eso, por una buena relación en la familia y en la sociedad, o en la salud, literalmente. En cuanto a lo que es el ejercicio, el peso, la presión arterial, cuando te encuentran el colesterol y la persona no cumple con lo que le han sugerido. Entonces me imagino que tiene que ver con eso, lo de autocurarse. Si vas más a una cosa mucho más psicológica o psicoanalítica, no estoy seguro. No, porque es interesante, viste que dicen, quiero saber también, ¿no? Si esto tiene que ver con cosas reales o no, se habla mucho del factor psicosomático, de que las personas que tienen, no sé, una característica tal vez, sí, de personalidad general negativa, por decirlo de alguna forma, tienden a veces a enfermarse más, a tener más situaciones problemáticas con la salud. ¿Esto es real o es un poquito, o es difícil de demostrar, no? No, absolutamente real. Es real. O sea, lo que llamamos estrés son condiciones generales que después dependen de la personalidad de cada uno, porque eso ya viene de fábrica, ¿no? Hay personas que en este momento están estresadas y quizás están recostadas en una playa
sin ninguna preocupación como lo vería uno de afuera, y están estresadas o deprimidas o afectadas emocionalmente severamente. Y seguro que en ese mismo momento hay alguien que está en Siria o en Bagdad, que son lugares difíciles, como sabemos, y que por ahí está muy tranquilo y relajado. O sea que hay una cosa que es constitucional de la persona. Pero vayamos al estrés que toda persona puede sufrir en distinto grado. Claro que hay una relación con la inmunología y que eso tiene que ver, y todos hemos escuchado a la persona que sufrió un trance tremendo y tuvo el cáncer después y murió, Sí, sí. o etcétera. Así que, y con la enfermedad vascular no hay duda, se ha hablado de tipos de personalidad, ansiosa, no hay duda que eso tiene relación con enfermedad de las arterias, con hipertensión arterial, y que esas características, de nuevo, difíciles de modificar, sobre todo en un adulto, tienen que ver con la salud. ¿Qué episodio has vivido vos en tu vida de altísimo estrés? Y es importante lo que decís, porque por ahí, te soy sincero, algunas frustraciones profesionales, porque ejercer la medicina en Argentina no es fácil. No es fácil. Y por supuesto, como decía un jefe mío en Estados Unidos, decía siempre él, cuando alguien hablaba de algo, decía, ¿comparado con qué? O sea, cuando a mí me preguntan, ¿cómo está su mujer? ¿Comparada con quién o con qué? Todo es comparado con algo. Yo lo comparo con lo que viví, que fue ejercer la medicina en Estados Unidos varios años. Pero eso no es un estrés de alto estrés. Entonces eso es distinto. Y yo te diría que la residencia en Estados Unidos, el entrenamiento, la formación en Estados Unidos, sin duda, me fue muy duro. Por ahí otro lo habría pasado mejor y alguno por ahí lo ha hecho y no está de acuerdo. Pero yo me acuerdo tener un pequeño síndrome de estrés postraumático, que es esa cosa psicológica que le queda a uno después de vivir una situación difícil, de Ezeiza. Yo venía de visita una vez por año por lo menos, alguna vez he venido 2 veces, alguna vez por ahí menos. Pero en general durante esos años que estuve allá venía una vez, y yo me acuerdo que cuando me tenía que volver a ir, pasaba acá una semana o 2, no más, nunca por las vacaciones de la residencia. Y el camino a Ezeiza, yo me acuerdo sentirme traumado y muy afectado, porque era el simbolismo, me imagino, de me estoy volviendo a Estados Unidos, estoy dejando a mis amigos del colegio, a la familia que había venido a visitar y que me ponía muy feliz. Y había algo concreto, porque la residencia en los años 80, cuando yo la hice en Estados Unidos, yo hice primero medicina clínica médica en Nueva York, en un hospital de Nueva York, en el Monte Sinaí, que es famoso, conocido. Claro. Está en la Quinta Avenida, en un lugar muy agradable. Y después neurología lo hice en la Universidad de Pittsburgh. Pittsburgh ya es una ciudad que uno no va tanto de visita en Estados Unidos. Es el medio oeste americano. Pero es una ciudad muy interesante. Fue la ciudad acerera. Donde se hacía todo el acero de Estados Unidos. Andy Warhol nació ahí. Tiene un gran museo, como toda ciudad americana. E incluso en el año 85 salió la ciudad más vivible de Estados Unidos. O sea, era una ciudad exótica, digamos. No es para ir a visitar, no va un turista, pero una ciudad muy interesante. Y después la parte de ACB la hice en Boston, que eso sí realmente es una ciudad la más linda, estudiantil, cosmopolita, sofisticada, pero etcétera, etcétera. Pero eran los años 80, en que no había una legislación especial para cómo se hacía la formación de los médicos, y era muy intensa. En los primeros años, varios años, los primeros 4 años, el promedio de trabajo semanal era 120 horas por semana. 120 horas por semana. 120 horas por semana, lo cual te hace que trabajás, que yo dormía en el hospital prácticamente día por medio. Y por supuesto, obviamente, nunca tenía un fin de semana entero. Nunca. Yo llegaba el viernes a la noche a casa y el lunes me iba al hospital. O estaba de guardia el viernes, o el sábado, o el domingo. Y por ahí no es tan tremendo lo que te estoy contando, pero yo lo empecé a hacer a los 23 años eso. Y para alguien que venía de Buenos Aires, yo había tenido una vida, había estudiado en la facultad, con esfuerzo, me fue bien, pero era otra cosa. Con los amigos y en una vida en un mundo latino, que es emocionalmente latino, que no tiene mucho que ver con esa cultura sajona, americana, protestante, un poco más de independiente. Entonces de repente caigo en eso muy intenso. 2 compañeros míos se suicidaron haciendo la residencia. ¿En serio? Había un índice de suicidio. Y en una revista especializada salió un ranking en un momento que decía de los trabajos más intensos del planeta, habían hecho un estudio. El número 1 era ser minero en Gales. Y el 2, hacer la residencia en Estados Unidos. Bueno, estaba justo entonces, en el nudo gordiano del estrés, del gran estrés. Con esa edad yo no me daba. Con esa edad yo lo que entendía era, este es el trabajo, esto es lo que tengo que hacer. Te digo la verdad, quizás con la mentalidad de ahora de un hombre mayor, yo no sé si no me habría ido. Porque la verdad que era una cosa muy intensa, de alta presión.
y era muy buena, la formación era buenísima. Pero qué interesante lo siguiente, Conrado, digo, ahí vos tal vez te probaste a vos mismo la capacidad, por decirlo así, vulgarmente hablando, de aguante que tenías, ¿no? Porque hay que bancar el nivel de exigencia de una universidad de esas características, ese nivel de trabajo, ese nivel de estudio, y, digamos, y no dejar la carrera, no irse, o como, bueno, algún caso dramático como que contás que algún compañero hasta decidió suicidarse, digamos. El nivel de estrés que viviste, vos lo pudiste superar muy bien, pregunto. Lo que es interesante, y yo hasta te podría agregar cosas que sostienen más todavía lo duro que era. Yo me he dormido escribiendo historias clínicas o auscultando un paciente. Le he contestado en castellano a una enfermera que me despertaba por ahí a las 3 de la mañana por una urgencia. Dormíamos poco, pero de ese poquito por ahí te despertaban y yo darme cuenta, o mis padres me han ido a visitar y me he quedado dormido frente a ellos porque no dormía, estaba deprivado de sueño. Te puedo seguir diciendo cosas que supuestamente sostienen lo que decís y sin embargo yo pienso que no era meritorio, que no destaca un mérito que yo tuviera. Yo creo que por la edad no me daba cuenta y yo lo que pensaba era, esta es la formación acá en Estados Unidos. Mucha gente la hace, obviamente es duro, pero es como es. Y sentía que era lo que tenía que hacer. La verdad que no siento que es un mérito. Al contrario, creo que si hubiera tenido mayor sofisticación mental o más madurez, me habría ido. Quiero en el próximo bloque charlar varias cosas más contigo, por supuesto, pero entre ellas quiero empezar preguntándote, ¿cómo me parece a veces paradojal que cuando se estudia una carrera como medicina, bueno, y en Estados Unidos que es tan exigente, como vos decís, a veces el estudiante está privado de sueño y la propia medicina dice que el ser humano cuando se priva de sueño sufre trastornos hasta cognitivos. Pregunto cómo es esa paradoja en el próximo bloque. Perfecto. Acá un placer con Conrado Stoll. Bueno, Conrado, a ver, ¿cómo es esto que digo? Por ahí me suena paradójico que siguiendo una carrera tan exigente como la carrera de medicina, a uno lo puedan privar de sueño cuando la propia medicina dice que eso puede traer consecuencias. Contame cómo es. Hay varias cosas. Una, tenés razón, la deprivación de sueño no es buena. Obviamente debe ser distinto de privar de sueño a un chico o un hombre de 23, 24 años, la edad que se hace la residencia. Yo la hice entre los 23 y los 30, la residencia. Sí. Y no es lo mismo de privar a alguien de 50, 60 o 70, ¿no? Claro. Debe tener más tolerancia el de menos edad. Pero tenés razón, hay data muy reciente. Siempre dijimos hay que dormir, etcétera, etcétera. Ahora hay datos concretos que si uno duerme menos de 7 horas, o sea, 7 a 8 horas te diría que es el número mágico. Ajá. No queremos que la gente duerma 12 horas por día. Aparte del cuerpo quieto, imagínate la mitad del día, es una cosa mala ya de por sí, eso, sí. La quietud del cuerpo. Tampoco menos de 7 horas. Hay un daño o un mayor riesgo vascular incluso. O sea que tenés razón a priori con lo de deprivación de sueño, suena contrario al de formar a alguien. Y tanta razón tenés que la respuesta es que apareció legislación. Apareció una legislación en Estados Unidos que prohibió o reguló cuántas horas tenía que ser la residencia médica, y no te digo que ahora sea un paseo por el campo, pero no son 120 horas semanales en ningún hospital de Estados Unidos o de ningún lugar del mundo. Así que fue regulado porque no era lógico eso. En el extremo podés morir, o sea, una tortura de Guantánamo, tan famoso Guantánamo, era de privación de sueño. Sí. Ruido, música, luz fuerte, etcétera. Una persona en 2 noches, 3 noches que no duerme, convulsiones y podés morir. Claro. Hay una enfermedad, un grupo muy chiquito de personas en Italia por una cuestión genética en que pierden la capacidad de dormir progresivamente con la edad y alrededor de los 40, 50 años mueren porque si no dormís no podés vivir. Claro. O sea que la pregunta estaba muy bien. Ahora, hay otra parte también. A ver. Yo hice esta residencia antes de la legislación, o sea que eran 120 horas, etcétera, etcétera. Sí, y lo aguantaste bien. Pero lo que iba es, a pesar del sueño, a pesar de la privación, este sistema de formación es tan bueno que aún vos joven, y teniendo también queriendo salir del hospital y ir a tu casa y entretenerte o distraerte, pero disfrutabas lo que era la calidad de la enseñanza. No era inusual
que hubiera un premio Nobel dando una conferencia. Qué bárbaro. Y me acuerdo muy bien todos los que éramos jóvenes, etcétera, que estábamos trabajando, estábamos cansados, etcétera, pero nadie se iba a perder de ir a ese auditorio y escuchar a esa persona. Y si no era premio Nobel, te aseguro que nunca iba a ir alguien porque era el amigo de no sé quién o porque le tocaba ir. Siempre era gente que vos te quedabas, era gente que te daba una conferencia en que escuchabas lo que no sabés. Qué bárbaro. Que te decían lo que no sabés. No querés ir a una conferencia en que te digan lo que ya sabés o que te lean los puntos del PowerPoint, ¿no es cierto? Ya. Así que ese estímulo era muy importante más allá del cansancio y del sueño. Conrado, ¿qué es exactamente la enfermedad cerebrovascular? Exactamente es la causa número 1 de muerte en el planeta junto con la enfermedad coronaria o del infarto de corazón, con el problema de que es infinitamente menos conocida. Ese es el problema. En la mujer, para ser específico, la enfermedad cerebrovascular, el ACV, mata más mujeres que todos los cánceres combinados. Eso es impresionante. 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 En China, 1.300 millones de personas. En India, 1.200. En Brasil, 200 millones de personas. En Sudáfrica, el ACV, la enfermedad cerebrovascular, es la causa número 1 de muerte. Países en los que además varios de ellos eran las causas infecciosas hasta hace ayer. Claro. Y ahora pasa a ser esta enfermedad, que es lo que se llaman las enfermedades no comunicables por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la enfermedad cerebrovascular es las arterias, las mismas que irrigan las piernas, las mismas que irrigan el corazón, la famosa carótida, que son muy famosas y son famosas aquí en Argentina porque el expresidente Menem la tuvo. Se operó la carótida, el expresidente Kirchner se operó la carótida. Esa arteria lleva toda la sangre al cerebro y la enfermedad de esas arterias, causada toda por factores de riesgo que son los mismos en todos los países, en todo el mundo, muy parecidos. Puede fluctuar un poco en algunos lugares o en algunas etnias, pero son muy parecidas en todos lados. Eso enferma la arteria se tapa progresivamente y finalmente entonces no llega oxígeno y se muere. El pedazo de corazón, infarto del corazón, o del cerebro, infarto del cerebro. O en el cerebro, la enfermedad cerebrovascular tiene otro extremo, que es que la arteria no se tapa, sino que se rompe. Entonces sale la sangre. ¿Eso es un aneurisma, lo que se llama aneurisma? Bueno, el aneurisma es una de las causas dramáticas y comunes. La famosa actriz Sharon Stone tuvo un aneurisma que se rompió, se fue tapado, se curó, y por eso ella hizo una promoción para aumentar el reconocimiento de la enfermedad cerebrovascular, sin cobrar, por supuesto, en que ella actúa como si ella fuera un accidente cerebrovascular, y fue muy popular eso. Pero a ver, la pregunta, como no se conoce mucho, justamente, y es una de las principales causas de muerte en el mundo, Conrado, digo, estos son temas que la gente que te escucha, que te mira, por ahí dice, ¿pero se puede prevenir o son cuestiones de las cuales estás, digamos, programado genéticamente? Y si te va a dar una ACV es como que ya no puedes hacer nada, te va a dar en algún momento, ¿o se puede prevenir? Lo crítico de este tema es que, como estamos diciendo, causa número 1 y 2, 2 y 1, como quieras, el corazón y el cerebro, ACV, de muerte en el planeta, y la más prevenible. Decís, ¿es la más prevenible? La más 100%. Prevenible de las causas de muerte, porque el punto es, hay muchas causas de muerte. Ahora, si a una persona le toca lamentablemente un cáncer, hay cánceres que no se pueden prevenir. Está la colonoscopía, la mamografía en las mujeres, etcétera, etcétera. Algunos se pueden detectar tempranamente, prevenir o tratar tempranamente. Pero la enfermedad cerebrovascular, y pongamos siempre al costado la enfermedad coronaria, porque es la misma enfermedad, y son las enfermedades de las arterias. Enfermedades de las arterias. Es absolutamente prevenible, no te digo el 100%, pero si se aplicaran en el mundo las reglas que ya conocemos, las guías que están publicadas de tratamiento de los factores que producen enfermedad arterial y ACV, solamente si la gente no fumara, hiciera una nutrición saludable y hiciera ejercicio, con todos estos factores, todas cosas conocidas y aplicables aún en países emergentes, disminuiría 80% la cantidad de pacientes afectados por ACV. Impresionante. 80%. O sea, y de todo eso, lo más importante, ¿qué es la alimentación, el ejercicio? Es todo junto, digamos. Es la combinación de tener lo que se llama una vida saludable, pero metódica, ¿no? Porque viste que se habla mucho de dietas, de cosas como que la gente de manera cíclica va adoptando y tal vez no lo adopta como metodología de vida.
a veces no suena lógico hacer, me parece, situaciones, viste, de dietas extremas y después mucha gente que baja 10 kilos, después engorda 20 y está todo el tiempo así. Esas cuestiones son las que también ayudan a que lamentablemente se lleguen a formar este tipo de situaciones a las arterias. Está perfecto lo que decís, porque suena fácil cuando yo te digo, si hiciéramos lo que ya sabemos, y yo digo nada más nutrición, ejercicio y no fumar, y bajaría 80%, todo el mundo dice, tiene que bajar mañana 80% porque es muy fácil hacer eso. No, es muy complicado lograr eso, es una cuestión a lo largo de toda la vida. Vos tenés que evaluar chicos jóvenes una vez, no vas a evaluar chicos jóvenes cada 2 años, pero yo quiero saber todos los chicos de 18 a 20 años si no tienen colesterol alto, que hay un porcentaje que ya lo tiene alto a esa edad, porque ¿quiénes son los hombres y las mujeres que por ahí tienen una hemiplegia o se mueren del corazón a los 35 o 40 años? Que los hay y muchos. Y los que a los 18 o 20 ya tenían presión alta o colesterol, familiar o no. Entonces, la aplicación de estas cosas que parecen simples enunciándolas son complicadísimas. Tomo una, que es la que vos más destacaste, que es lo de la nutrición. A propósito, no quiero usar la palabra dieta, porque como vos muy bien decís, sabemos que no funcionan. No, claro. Hay un tema comercial mundial impresionante, con los ejercicios, y que aparecen, ni los quiero nombrar, pero aparece el ejercicio tal o tal o tal, y todos se ponen de moda. No es ni tal, ni tal, ni tal. Es moverse y hacer ejercicio todos los días o la mayor parte de los días. Y en nutrición, primero, tenemos que entender que la industria alimentaria está ahí para ganar dinero, no para cuidar nuestra salud. Entonces, la caja de cereales de colores y con un juguetito para los chicos, eso no quiere decir que eso es bueno para el chico. Claro. Probablemente es malo, porque de todos los productos que se venden en un mercado, el 80% tienen azúcar agregada. Y ya todos sabemos, y no lo vamos a repetir porque no quiero aburrir, lo que quiere decir el azúcar o las cosas que tienen alto índice glucídico, se dice, etcétera. Bueno, fundamentalmente las gaseosas, sería el principal problema. Pero no hablamos nunca de dieta, sino de nutrición sana. Y de hecho, sabemos, estadísticas, hay estudios muy grandes en miles y miles de personas que muestran que cuando vos bajás demasiado de peso en demasiado poco tiempo, que es lo que se busca lograr siempre, cuando a un paciente le vamos a hacer bajar 10 kilos en 3 meses o 20 kilos en 4 meses, justamente no querés eso, porque la data científica dice que el 80% de esas personas van a recuperar el peso que tenían originalmente o mayor dentro de los 2 años siguientes. Y de hecho, lo que se ha mostrado que más funciona, ¿qué es? Los cuidadores de peso, el grupo que se llama cuidadores de peso, en inglés en Estados Unidos, que es grupos. Los seres humanos con los grupos funcionamos, ya sea para hablar de droga, de alcohol, o de obesidad o de sobrepeso. Eso es lo que más funciona. Lo demás es nutrición en que hay que saber, y el mensaje para llevar a casa es dieta mediterránea. Dicen no es, lo más sano que hay, ¿no es cierto? No es nada extraño. Claro, es casi nada de carne, muy poca carne, sí de pollo, pescado, sobre todo pescado, legumbres, frutas, verduras, la mayor cantidad de aceite de oliva que puedas. Los españoles desayunan con el pan con aceite de oliva y es una recomendación que uno haría. Y frutos secos. Hay muchos estudios científicos, algunos de hace un par de años, que mostró que extra cantidad de frutos secos y aceite de oliva en el día disminuye el infarto. Y además lo que decíamos recién, ¿no? Y postres, uno tendría que decir, los postres son las frutas, no tiene que existir ningún otro postre. No debería existir postre. Ningún otro postre, porque no. Ahora, Corrado, qué interesante, a ver, porque cuando se piensa en el tema de la nutrición y las cosas fundamentalmente del corazón, pero como vos bien decís, es un tema también de la cabeza. Uno piensa, bueno, es colesterol alto o triglicéridos, pero vos decís, es todo, vos podés tener colesterol alto, triglicéridos altos, glucemia alta, todo esto, si vos tenés un solo factor, ¿es un problema o hay que tener todos los factores alterados para llegar a un estado dramático, digamos? Hay un problema de estadística muy bueno para comentar. Obviamente, el señor que esté ahí sentado, obeso, con diabetes, con hipertensión, con colesterol, y que fuma 2 paquetes de cigarrillo por día, y que el papá se le murió a los 30 años de un infarto, ese señor tiene probablemente un muy alto riesgo de tener un infarto. Pero cuando vos tomas toda la población, hay un tema estadístico en que el 85% de los eventos vasculares, o sea, de ACV, hemiplegia o muerte por un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, y de infartos de corazón, el 85% ocurren en gente de bajo riesgo, en el que tiene solamente sobrepeso,
en el que solamente fuma, en el que solamente tiene un poco de colesterol, en el que solamente tiene hipertensión. No tenés que tener todo el combo junto, que por supuesto te produce alto riesgo. Pero la mayor parte de los eventos vasculares pasan en esa gente que está diciendo, no, a mí no me va a pasar. Porque yo sola... No, Solo yo estoy tengo bien. esto alterado. Y voy a jugar al fútbol o hago tenis 2 veces por, etcétera, etcétera. Y el otro punto importantísimo es, me decías, pero si tiene el colesterol bien, el problema es que uno puede tener el colesterol bien en el papel y porque efectivamente, como dijiste hace un rato, te diría que la mayor parte de las cosas son genéticas y eso se está descubriendo en forma exponencial ahora que podemos analizar la genética de la gente. Sí, sí. Pero vos podés tener el colesterol impecable y lo vemos en el consultorio todo el tiempo con una metodología nueva que inventa un canadiense hace muchos años y la aplicamos y es fabulosa, que es medir exactamente en milímetros, o sea, un dato matemático, cuánta placa tenés pegada en las arterias. Eso es un indicador absolutamente directo de qué riesgo tenés de tener un infarto. Y lo que vemos permanentemente es que esa mujer o ese hombre flacos que hacen ejercicio y que te traen el colesterol malo, el famoso malo que es el LDL, y que por ahí lo tienen 90 u 80, que es un muy buen número, y les encontramos una alta carga de aterosclerosis pegada en la arteria. ¿Y eso por qué es? ¿Eso es el tema genético? Es genética. Eso es la genética. Y al revés también, míralo. Wow. ¿Por qué Winston Churchill podía tomar sus remedios con whisky, fumar habanos y murió a los 90 años? Porque tenía un gen protector. Porque aparte en esa época la prevención y las medicaciones no existían, los remedios para el colesterol, por empezar, etcétera, etcétera. Obviamente él tenía un gen protector que no tiene la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente no lo tiene. Al contrario, pasa esto en que vos tenés un esquema genético en que se habla de hecho de códigos genéticos de riesgo, de genes de riesgo, en que hace que por ahí no tenés un colesterol muy elevado en la sangre y sin embargo tenés mucho colesterol pegado en la arteria. Y cuidado, otro mensaje bueno para llevar es la arteria, porque la gente a veces se va y le hacen hacer un Doppler en la carótida, o le hacen hacer una ergometría para saber si está tapada una de esas arterias. Y la ergometría da bien, que quiere decir que no está tapada la coronaria, o el Doppler de la carótida da bien porque no está tapada la carótida. Eso no quiere decir que uno no va a tener un infarto, porque el 90% de los infartos ocurren en personas que tienen arterias abiertas. Lo que tienen es grasa en la pared. Y esa grasa en la pared es la que un día se rompe, tapa la arteria repentinamente y produce el infarto. ¿Y se puede prevenir? O sea, primero, ¿se puede ver hoy con la tecnología médica actual, Conrado, esto? Si alguien quiere de manera preventiva decir, bueno, yo quiero ver si tengo grasa en las arterias, ¿lo puede hacer? Ahí llegas al punto, entonces, clave final. Y por eso decimos, no debería existir la muerte súbita. La muerte súbita pasa en esa mujer o en ese hombre que tienen grasa en la pared arterial, pero el colesterol estaba bien, no tienen diabetes, no fuma, come relativamente bien. Entonces realmente uno no puede culpar al médico ni al sistema de salud. Era muy difícil predecir. La ergometría les dio bien, el Doppler de la carótida les dio bien, pero tenían grasa pegada en la pared arterial. Y así son las muertes súbitas famosas. Hace el actor Gandolfini, que por ahí te suena de Los Soprano, tal cual. estaba recibiendo un premio en Taormina, me acuerdo, exactamente, y el hijo de 13 años lo encontró muerto en el baño a los 51 años. Y el año pasado hubo algo también muy llamativo. Un piloto de American Airlines estaba volando su avión con pasajeros de Arizona, creo que era, a Boston, y se murió en el trayecto. No hubo problema porque aterrizó el copiloto, etcétera, etcétera. Pero el piloto era un hombre de 56 años que le habían puesto un stent y que te imaginás que en Estados Unidos, que tiene un sistema de salud muy bueno, te diría, demasiado caro, pero muy bueno, y que además siendo piloto tiene especiales controles y chequeos, pues decís, ¿cómo puede ser que se hubiera muerto ese hombre que tenía chequeos de esta forma? Bueno, es por este problema en que está la grasa en las arterias que no es detectable por los métodos usuales y se produce esta muerte súbita. Emilio Botín, el dueño del banco, al día siguiente iba a inaugurar un cuadro de Velázquez que él había esponsoreado para restaurar y se murió súbitamente. Eso es lo que hoy en día, con los métodos nuevos de prevención, en que vos calculás cuánta grasa, porque lo que mata a la persona con la enfermedad vascular es la grasa en la arteria. Hoy podemos medir cuánta hay acumulada en la pared arterial, lo que se llama la carga de aterosclerosis de la persona. Entonces no vamos a poder prevenir el 100%, no. Pero se previene muchísimo más de lo que podíamos prevenir antes. Tengo que ir al próximo bloque, que es interesantísimo. Uno se pasaría horas charlando contigo de esto, porque la verdad que sos muy didáctico, lo explicás bárbaro y todos son temas que no se conocen. ¿Es mito o realidad
de que la mujer es más inteligente que el hombre. No, perdón, esto es un chiste. Digo, ay, ¿hay diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer? No, por ahí no es un chiste, es realidad esto. En el próximo bloque, por favor. Bueno, en este bloque sigo con Conrado Stoll. Vuelvo a decir, un placer enterándonos de miles de cosas. Conrado, ¿hay diferencia en la cabeza del hombre y de la mujer o no? Muchísima, más allá de cuánto da para el humor y ha dado, ¿no es cierto?, de páginas y páginas, pero por supuesto que hay diferencias. No podemos hablar de inteligencia. Además de que es difícil definir inteligencia y todo esto que se ha discutido muchísimo, las inteligencias múltiples de Gardner, etcétera, etcétera. Pero lo importante de decir es, no hablemos de inteligencia, funciona de forma diferente. Y fundamentalmente y groseramente puedo decir que el cerebro de la mujer funciona muy empáticamente. Por eso la mayor inclinación de las mujeres hacia carreras humanísticas, hacia la medicina especialmente, por esa cuestión de empatía que es mucho menos en el cerebro masculino. De ahí viene que se haya dicho a veces, y te va a parecer torpe, pero vas a ver que no lo es, que las mujeres no son buenas para la matemática, para la física, la ciencia dura. Lo hemos escuchado muchas veces. Uno lo ha escuchado. Obviamente cuando lo medís eso, definitivamente no es así. Puede haber más habilidad para cierto tipo de cálculo en las mujeres o cierta matemática, cierta forma de matemática en las mujeres que en los hombres, pero es muy parecido. Las habilidades verbales, a su vez, son por ahí mayores en las mujeres que en los hombres, pero eso simplemente porque las mujeres, mientras a los hombres les decían salí y jugá al fútbol, la mujer por ahí se quedaba leyendo un cuento o les quedaban leyéndoles un cuento. De ahí viene, es de mayor práctica verbal, no porque haya una habilidad mayor, pero no hay que citar a Madame Curie, que ganó 2 premios Nobel en ciencia dura, para decir que las mujeres no tienen problema, aunque sea anecdótico lo de Curie. Pero fíjate vos que hace muy pocos años el presidente de la Universidad de Harvard dijo algo fuerte con respecto a no, las mujeres no sirven. Recuerdo muy bien. ¿Qué pasó? Lo echaron. Terrible. Lo echaron por esa razón, Larry Summers. ¿Y qué pasó después? Que me pareció muy interesante. ¿A quién nombraron de presidente de la Universidad de Harvard, que aún lo es? Una mujer. Bueno, incluso, es muy interesante cuando se arman este tipo de polémicas, ¿no? Porque fíjate que en realidad siempre hay gente que sigue diciendo que las habilidades que uno percibe, por ejemplo, se habla de la cosa multitasking en la mujer, como que la mujer puede estar ocupándose de varias cosas a la vez, pero tal vez le cuesta más la profundización. En cambio, el hombre es más focalizado y no puede hacer tantas cosas a la vez. ¿Eso también tiene algo que ver con la...? No usaría el término multitasking que se ha usado tanto, pero vos lo estás describiendo. Es un cerebro con una mayor conectividad. A eso llamás el multitasking probablemente, o lo que se llama en general, de poder hacer muchas cosas a la vez. Funcionan muy distintos. Cuando se ha usado con humor, en parte es verdad. Uno no imagina a una mujer no haciendo nada, quieta sentada, y un hombre uno lo imagina sentado mirando, como dicen en Estados Unidos, el béisbol o el fútbol en Argentina durante 2 horas con el control, o pescando. ¿Por qué no imaginas una mujer 8 horas tirando una caña de pesca así? Y sí, hombres. Son diferencias, pero muchísimas culturales. Porque se decía, no, la actividad física o la agresividad. Cuando vos medís con test psicológicos agresividad, las mujeres son mucho más agresivas que los hombres. Que el hombre es más fuerte y que el hombre de altura promedio es más alto que la mujer más alta del planeta. Eso son cuestiones físicas y genéticas, etcétera. Pero en agresividad pasa que la expresión de la agresividad de las mujeres es distinta que en los hombres. En el hombre es más física, las mujeres es más verbal. Es el bullying verbal, es aislar a la amiga, es no hablarle. Pero de nuevo, cuando se analizan o cuando no se sabían observadas, las mujeres resultaban mucho más agresivas que los hombres. La parte física, de nuevo, también a las mujeres se las estimuló a jugar con el juego de té o las muñecas, y al hombre a jugar a los soldados a la guerra, físico. Pero cuando vos medís la movilidad del feto en la panza de una madre, es la misma en una mujer que en un hombre. No hay diferencia. Después viene lo adquirido culturalmente.
Entonces hay muchísimo de eso. Y esto se ha estudiado para saber en el colegio. Claro. Hay que tenerlos mixtos, esos cerebros. Es mejor educarlos juntos, separados, etcétera. No está muy dilucidado el tema, pero definitivamente no se puede hablar de más inteligente. Hay un efecto machismo tremendo. Muchas de las diferencias de ventaja verbal o matemática en hombres y mujeres, si vos la estudiás en Turquía, y no tengo que decir, lo digo con todo respeto, sino que son publicaciones científicas Sí, por supuesto. para tomar como ejemplo de un país machista, podríamos tomar muchos latinoamericanos también, las diferencias entre hombre y mujer a favor de hombre es muy significativa. Ahora vos te vas a medir esto en Dinamarca o en Suecia, no hay diferencia verbal o matemática entre hombre y mujer, países no machistas, digamos. Claro. Entonces, no inteligencia, y te cerraría diciendo, para el siglo XXI y las tareas que parece demandar este siglo XXI y los millennials, etcétera, etcétera, yo no sé si el cerebro femenino no es un cerebro más preparado y mejor adaptado para estas tareas de hoy en día que el nuestro. Interesante porque pasamos de los niños, ¿no? O cuando uno es muy chico, también antes de la nutrición, a, quiero preguntarte, Conrado, gran desafío de ese siglo XXI, el tema de la expectativa de vida. Habitualmente escuchamos lo siguiente. Hay gente que dice, yo la verdad que no sé si quiero vivir mucho o poco, quiero vivir bien. Entonces está el desafío doble de la expectativa de vida en cuanto a cantidad de años, pero fundamentalmente manteniendo la salud. Y cuando hablo de salud, yo al menos automáticamente digo que la cabeza funcione bien. Porque si la cabeza funciona bien, parece que todo el resto funciona bien. ¿Cómo hace el hombre del siglo XXI para vivir, no sé, hasta los 100 años, 110 años, como hay muchos casos, con lucidez? Primero, además de todo, bueno, hablaste de todo el tema de la nutrición, por supuesto, ¿no? Son todos... No, pero ha habido un cambio junto con, no voy a decir más allá de, porque es parte de eso, ¿no? Los cambios de nutrición, ni nos damos cuenta el cambio que hay. O sea, ¿quién se puso un cinturón de seguridad en el auto hace 30 años? ¿Qué padres, por más considerados y que amaran a sus hijos, no fumaban adelante de los hijos o encerrados en el auto con los hijos, cosas que no se nos ocurrirían hoy? O sea, ha habido cambios que se han ido dando y que tienen una influencia tremenda. Pero con los residentes, con los médicos jóvenes, a veces me gusta hablar por este cambio de ideología que ha habido. Incluso no nos gusta hablar de cuando dicen un anciano, en el diario lees todo el tiempo, asaltaron a un anciano y decís 70 años. No puede ser, no puede, claro. Hay que ofenderse. Sí, entonces yo uso, me encanta con los médicos, el índice de Jagger, que sería Mick Jagger. Mick Jagger tiene 75 años. Y es impresionante. Entonces, yo siempre lo pongo como ejemplo, no puedo creer lo que es ese tipo como... Como ejemplo, digamos, no tuvo una vida muy sana probablemente tempranamente. Pero cómo ahora está. Pero es un hombre inteligente que tiene buenos médicos y que se debe cuidar y tiene 75 años. Que cuando yo era un chico, un señor o una señora de 75 años era un, entre comillas, viejito o mi abuelita. Entonces, claro que ha cambiado la biología, tiene que ver con muchos hábitos de salud. Cuando yo era chico, en un gimnasio solamente habían hombres. Hoy hay más mujeres que hombres. Y hoy soñamos con que en 20 años de hoy, por decirte un número, aunque estoy por supuesto especulando, imaginarme una persona de 90 años que se ponga su ropa de gimnasia para ir al gimnasio. Entonces, contestándote a vos, por supuesto, cuando yo hice la residencia no fue hace tanto, fue hace bastante, pero no fue hace tanto, yo no veía todos los días gente de 80, 85 años. Hoy yo todos los días veo pacientes de 80, 85 años, también de 90 y 95, que están en muy buen estado. En Estados Unidos hay estadística de centagenarios ya. Vos dijiste siglo XXI y uno ya puede decir que los que han nacido en el siglo XXI van a vivir 100 años, tendrían que vivir 100 años y probablemente muy pronto se llegue a 120. El famoso Kurzweil, que es el que inventó el concepto de singularidad, de la acumulación del conocimiento. Eres un fanático de este tema y se cuida y toma 20.000 antioxidantes y etcétera, con la especulación de este aumento de la expectativa de vida. No sé si fue Groucho Marx o alguno así que dijo, nosotros somos la última generación de tontos que nos vamos a morir, como diciendo que esta prolongación de vida realmente... Pero ha habido un cambio que lo estamos viendo claramente. Tiene que ver entonces con esos hábitos que has dicho y con la medicación. Lamentablemente ya estoy terminando el programa, pero quiero saber, ¿y cómo influye la felicidad? El sentirse feliz. Vos, por ejemplo, ¿vos sos feliz? Qué final. El final difícil. Lo de la severa más fácil. Todas las estadísticas de felicidad dan los mejores puntajes en países, porque vos me dirías, ¿dónde? Y Holanda, Dinamarca, y te nombro de nuevo estos países porque son
perfecto, cobertura de salud, los chicos que estudian en la universidad les pagan por estudiar en la universidad, no solo no cuesta plata, sino que te pagan, todo funciona perfecto, el tren llega a las I12 y a las I12 llega. Sin embargo, los índices de felicidad más altos dan en los países en vías de desarrollo o en los países llamados emergentes. Vos buscás países latinoamericanos en los que vos sabés que la vida es muy difícil, que hay un altísimo porcentaje de la población que tiene recursos muy limitados y que no acceden a una educación, a una salud, a veces a una nutrición adecuadas, y sin embargo, ahí están los índices de felicidad más altos. Y en la pregunta personal que me haces, bueno, me formé en Estados Unidos, admiro muchísimo a Estados Unidos y la educación que dan, que me dieron, pero vivo acá. Soy americano, tengo la licencia para estar allá y no dudo un segundo en que el entorno, la red social de amistad, de relación y de sombreros, o sea, la gente tiene más claro acá el sombrero de estoy en el trabajo, pero después salgo y tengo el sombrero de somos amigos, tenemos una relación, podemos tomar un café con confianza y si nos tenemos que parar rápido, nos paramos rápido y no que todo sea tan protocolar, etcétera. Te estoy dando una cosa personal, por supuesto. Sí. Pero sí, por supuesto que soy feliz, fundamentalmente por una familia y por muchas razones importantísimas, pero por esa cosa latina, emocional, que tiene muchísimo que ver y que explica esos índices que son contraintuitivos. Y eso influye en la salud, en general. No lo dudes. El sentirse bien. No lo dudes. Y no es una frase hecha, etcétera, etcétera. Esto está estudiado. Hay estudios que muestran, brevemente, se terminó un estudio de 20 años en miles de personas en las que murieron y se cortó el cerebro, y en Estados Unidos. Y se vio que algunos pacientes, cuando cortaban el cerebro, veía el patólogo que tenía hallazgos de Alzheimer. Ajá. Sin embargo, leían la historia clínica y el paciente cuando se murió, a los 70 y pico, 80, 90 años, no importa, no tenía demencia, no estaba mal cognitivamente. Sin embargo, en el cerebro estaban viendo hallazgos de Alzheimer. Y en otros cerebros los cortaban y veían que el cerebro se veía normal. Sin embargo, leían la historia clínica y veían que el paciente, antes de morir, tenía un trastorno cognitivo. Entonces correlacionaron eso con el tipo de vida de las personas y vieron que hubo una fuertísima relación estadísticamente significativa entre las relaciones de esa persona, sus relaciones, su entorno social, familiar. En Estados Unidos hay mucha gente muy aislada y muy sola, pero hay mucha gente que tiene una vida con mucha actividad social, con más actividad social. Y entonces, a pesar de tener signos de Alzheimer en el cerebro, la persona estaba bien cognitivamente. No te digo que se dé todo esto en el 100%, pero este trabajo muestra fuertemente que sin duda tu actividad en que lo que llamás como conclusión ser feliz o no, tiene que ver, impacta objetivamente en tener trastornos cognitivos, en la salud del cerebro. Y se hizo un estudio también en monjitas de mucha edad y se vio algunas que eran mellizas. Y se vio, por ejemplo, que la que cuando entró al convento había entrado con una tesis, la que había escrito algo más escueto, corto y quizás con un contenido más triste o más limitado, esas tenían más tendencia a tener un trastorno cognitivo en la 8ª década o 9ª década de vida que las que habían escrito ese ensayo o tesis para entrar a su convento, para ser monjas, mucho más expresivo, extrovertido. Así que definitivamente una relación entre esto que parecería que es no científico y la salud del cerebro. Muy interesante. La verdad, un placer, Conrado. Y la verdad, es como que el optimismo es también una buena píldora, ¿no? Un placer. Mil gracias. No, a vos. Muchas gracias. Nos reencontramos en el próximo Magistral.